Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Continuamos. Oye, pues mira, vamos a continuar ahorita tocando este tema tan importante, porque bueno, tú estás enterado de que en México la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, ellos están llevando a cabo un movimiento muy, muy interesante, que de ser un movimiento magisterial ya se convirtió en un movimiento popular, un movimiento de masas, en el que están involucrados los sindicatos, las policías comunitarias, los maestros, campesinos y la clase popular. Este movimiento, su bandera principal es en contra de la reforma educativa. El epicentro de este movimiento se inicia en Oaxaca. Y justamente quiero decirte que en este momento ya tenemos en la línea a Rubén Núñez. Él es secretario general de la sección 22 del Sindicato de Maestros en Oaxaca. Esos oaxaqueños son bravos, ¿no? Sí, Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias. Bien, Primeramente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues tenemos mucha inquietud, tenemos muchas preguntas que hacerte en relación con este movimiento, porque hasta donde yo tengo entendido, jamás en la historia de México un movimiento magisterial había alcanzado tanta amplitud y tanta profundidad como el que ustedes están llevando a cabo en algunas entidades de México, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, y pudiera extenderse hasta Chiapas. Claro. Entonces, platícame, por favor, ¿cuál es el propósito de este movimiento? ¿Qué es lo que pretende este movimiento? Bueno, en primer lugar, debo agradecer el espacio que nos dan a través de este medio y quiero decirles que desde Oaxaca, pues también enviamos un saludo fraterno a todo el magisterio allá en Los Ángeles, en California. Y desde luego también fijar nuestro posicionamiento en términos de que como sección 22 en Oaxaca hemos definido a través de nuestras asambleas estatales, que son el órgano de toma de decisiones, el asunto de salir al frente ahora con respecto a la reforma educativa que se está planteando a través del gobierno federal en México. Y ha sido una determinación que los maestros oaxaqueños, que también como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México, como bien mencionabas, el caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán, el Distrito Federal, otros sectores como el caso de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, que se están sumando a este pronunciamiento, pues consideramos que es una parte importante que los propios maestros en Oaxaca hemos decidido y estamos en defensa de la educación pública, en defensa del normalismo, en defensa de pues los derechos laborales de todos los trabajadores en Oaxaca y aquí en México a través de la coordinadora. Oye, también tengo entendido que uno de los puntos que ustedes están demandando es acerca de la evaluación de los maestros. Sí, dentro de esa reforma mal llamada educativa que plantea el gobierno federal, nosotros en Oaxaca tenemos una propuesta alternativa de educación, una propuesta que nosotros hemos denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que por sus siglas se lee PETEO. Y en ese sentido ahí estamos planteando nosotros asuntos como la evaluación, como la permanencia, como los contratos de los maestros tengan que ser de acuerdo a las características propias de cada entidad. Hemos insistido al cansancio de que efectivamente una reforma educativa necesita de una propuesta alterna de educación. Y en el caso de Oaxaca nosotros tenemos esa propuesta, ¿no? La hemos dado a conocer a nivel nacional y la tenemos trabajando también a nivel estatal. Y en ese sentido nosotros no estamos en contra de una reforma educativa, estamos por el contrario impulsando una reforma, pero a través de una propuesta alternativa donde participen los maestros, los padres de familia, los propios alumnos, las autoridades, en este caso en Oaxaca autoridades municipales y todos los
los agentes que intervenimos en el fenómeno educativo como tal. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de maestros de Oaxaca, ¿qué opinas de la reforma educativa que presentó Peña Nieto y que fue aprobada por el Congreso? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que son benéficos para la educación pública de México y cuáles son las impugnaciones que ustedes están haciendo? Nosotros lo que estamos impugnando son precisamente las reformas que están planteando al artículo 3 y 73, porque estas reformas de alguna manera afectan los derechos de los trabajadores de la educación en México. Y en ese sentido nosotros decimos que esta reforma educativa tiene esa falta de no haber sido consultada, de no haber sido elaborada por los propios maestros. Además que, más que de propuesta educativa o reforma educativa, es una reforma constitucional porque solamente modifica los artículos de la Constitución y en este caso no hay una propuesta realmente en la que nosotros pensemos que se va a transformar la educación en el país. Como te decía, estamos impugnando precisamente esas reformas que están planteando hacerle al artículo 3 y 73, y por otro lado también estamos en la exigencia de que nosotros como parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación podamos participar de manera directa en la construcción de este tipo de propuestas, ¿no? En Oaxaca hay un planteamiento muy formal, muy elaborado, en donde participa las autoridades educativas, en donde participa el gobierno del Estado y por supuesto la sección 22, que es la sección consolidada en Oaxaca y la única con representatividad a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué tan receptivos está haciendo la autoridad federal en relación con las propuestas que ustedes están haciendo? Por el momento hemos tenido algunos acercamientos con la Secretaría de Gobernación en México, con la Secretaría de Educación Pública también, y en el sentido de que sí tengamos que sentarnos en una mesa para revisar de manera muy puntual qué es lo que a los maestros no nos conviene de esa reforma, que sobre todo son la agresión a los derechos laborales de los maestros del país en este caso, ¿no? Pero sí tenemos la exigencia ante el gobierno federal de que tengamos que, sobre una ruta de trabajo, que las propuestas que se hacen de los estados pudieran aparecer en el asunto de las leyes secundarias, como le llaman aquí en México, al asunto de las leyes de educación en cada estado. Oye, ¿de qué manera están siendo agredidos los derechos laborales de los maestros? Sobre todo porque la mal llamada reforma educativa plantea, por ejemplo, la evaluación para ingresar al servicio docente aquí en México, ¿no? Pero se trata de una evaluación estandarizada, de una evaluación cuantitativa, y nosotros no es que no queramos revisar los procesos de formación de los maestros y la educación que se imparte con los niños y jóvenes. Lo que estamos nosotros diciendo es que la evaluación tiene que considerar las características del país, de las regiones, de los propios estados, ¿no? Porque finalmente los maestros nos evaluamos permanentemente. No somos ajenos a los procesos de evaluación y sabemos que los procesos de evaluación tienen que ser sistemáticos, tienen que ser de manera metodológicos, ordenados, y que no solamente se evalúa a través de un número o a través de cierto número de reactivos, ¿no? Se evalúa también el asunto de los procesos, y eso los maestros en Oaxaca y en México lo sabemos. Y en el caso de la reforma, pues no plantea ese tipo de evaluación. No es posible evaluar a todos los maestros de México bajo un estándar que ni siquiera es nacional. Me parece que tiene influencias de otros países y que se quieren aplicar directamente al magisterio mexicano. Oye, ahora bien, tenemos también que Peña Nieto, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación han dicho que no van a negociar los principios fundamentales de la llamada reforma educativa, y también hemos visto cómo ha habido represión en contra del movimiento de los maestros y de sus grupos de apoyo. Entonces, ¿cómo interpretan esta falta esta cerrazón de parte del gobierno que no quiere negociar con ustedes, y cómo interpretan ustedes esta represión que se ha desatado? Y incluso López Obrador dijo que Peña Nieto se parece mucho a Díaz Ordaz por su carácter represor. ¿Tú qué opinas al respecto?
mira, con respecto al asunto de los pronunciamientos que ellos hacen, las declaraciones que se hacen a través de los medios de comunicación masiva aquí en México, pues van a seguir siendo pronunciamientos constitucionales, obviamente, porque de parte del gobierno no vamos a esperar un apoyo abierto y total a la clase trabajadora. Los gobiernos aquí en México se han caracterizado precisamente por eso, ¿no? Por reprimir a quienes estamos exigiendo pues nuestros propios derechos, porque como mexicanos tenemos este asunto muy claro, que tenemos derecho a la educación laica, gratuita, obligatoria. Tenemos derecho a también defender nuestros propios intereses como magisterio, como maestros. Y por otro lado, también, como mencionabas, el asunto de la represión es un asunto al que prácticamente ya estamos acostumbrados, pero que hoy, precisamente a través de la organización de los distintos contingentes que conformamos la coordinadora, estamos plenamente convencidos de que sí podemos incidir de manera concreta en las leyes que se están construyendo aquí en México y sobre todo en este asunto de la reforma educativa. Por eso mismo hoy la sección 22 y la propia coordinadora hemos estado impulsando la construcción de un frente amplio, no nada más con los maestros, sino con la clase trabajadora, con los padres de familia, con los normalistas, en el caso de Oaxaca y de México, con los propios estudiantes de niveles avanzados, para que de manera unificada salgamos todos en defensa de esta mal llamada reforma educativa y salgamos en defensa de los principios que como movimiento nos hemos planteado aquí en México. Este movimiento de masas, yo no tengo antecedente que se haya creado en México algo tan amplio y tan profundo, porque están uniendo ustedes a sindicatos, a grupos civiles, a policías comunitarios, a estudiantes, a campesinos. Entonces, aparte de estar demandando cambios en la reforma de educación, ¿qué otro tipo de demandas tienen ustedes? Sobre todo estamos en defensa de los recursos naturales de cada una de las regiones de nuestros estados y de nuestro país. Por ejemplo, el asunto de la instalación de empresas extranjeras en los estados, donde están afectando principalmente los recursos naturales, como es el agua, el viento, la tierra, y con base en estos planteamientos que los hacemos como parte de este ejercicio en solidaridad con el pueblo oaxaqueño y con el pueblo mexicano. Entonces yo creo que esta parte también es importante porque eso hace que la comunidad ahora ya despierta, se dé cuenta de que lejos de beneficiar al pueblo trabajador, a los maestros, a los campesinos, a los obreros, este tipo de proyectos que se están impulsando pasan a perjudicar, ¿no? Además de que se llevan nuestras riquezas, también afectan de manera ambiental el asunto en las regiones, en los estados. Y esta parte también nosotros la estamos poniendo en la mesa de la exigencia de que el gobierno mexicano respete los principios y los derechos de los pueblos originarios, en este caso, de las regiones, de la idiosincrasia de cada uno de los grupos étnicos que en Oaxaca por lo menos tenemos esa pluriculturalidad y nosotros salimos también en defensa de esta parte de que a la población le afecte. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de Oaxaca. Ustedes tienen en contra a la mayor parte de los medios de comunicación de México y que prácticamente los tratan a ustedes como saboteadores, como personas incluso antisociales. Entonces, ¿qué responden ustedes a este tipo de calificativos y este tipo de tratos? Efectivamente, los medios masivos de comunicación aquí en México han tildado al magisterio y sobre todo al magisterio oaxaqueño como una de las secciones más agresivas, pero fíjate que finalmente nuestros principios rectores nos han mandatado que nosotros hemos dado la lucha de manera organizada, de manera pacífica. Quienes agreden son precisamente la parte del gobierno, ¿no? Que involucra incluso al interior de las manifestaciones, involucra gente agitadora, que llega precisamente con esa consigna de enfrentamiento. Un asunto que ejemplifica bien esto es precisamente el movimiento del 2006 aquí en Oaxaca, cuando se construye la APO. En ese sentido, el magisterio movilizado
no tuvo que recurrir a hacer un llamamiento a las organizaciones sociales. Las propias organizaciones sociales de padres de familia, de campesinos, de obreros, de manera natural apoyaron y salieron en defensa de las demandas que planteaba el magisterio y que posteriormente fueron demandas que planteaba el pueblo de Oaxaca. En ese sentido, a los medios nosotros les hemos informado también a través de nuestros comunicados, a través de nuestras radios comunitarias en las regiones, de que la información real la damos nosotros a través de nuestra estructura y baja directamente a los padres de familia. Por ejemplo, hoy tenemos un caso particular, el asunto de que nosotros llevábamos más de 30 años demandando la democratización del sindicato, el asunto de las cuotas sindicales ante la detenida Esther Gordillo, y cuando esto sucede, los padres de familia se dan cuenta que el magisterio no estábamos en un error, por el contrario, estábamos exigiendo lo que a los maestros, como parte del sindicato, nos corresponde. Oye, aquí a nivel de nuestra comunidad migrante de mexicanos aquí en California, existe preocupación de que se vaya a desbordar la violencia, sobre todo considerando que hoy estalló un petardo en una estación del metro en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje le puedes decir a nuestra gente en relación con el movimiento de ustedes? ¿Que va a ser un movimiento respetuoso de la ley, un movimiento que en todo momento va a ser un movimiento de civilidad, pero enérgico? Efectivamente, los planteamientos que hemos hecho son precisamente de exigencia al gobierno, a los diputados, a los senadores, que su trabajo lo tengan que realizar con base en las necesidades que estamos planteando como magisterio y como pueblo de México, ¿no? En este sentido, quiero enviar un mensaje a todos los maestros ahí en California, a toda la comunidad hispana, en el sentido de que como Oaxaca y como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México, los planteamientos que hacemos están fundamentados precisamente en principios reales, ¿no? No estamos inventando ni sacándonos de la manga ningún asunto que no esté planteado desde la realidad, porque las propuestas que construimos son elaboradas precisamente con quienes son los agentes del fenómeno educativo aquí en México. Los propios maestros, los padres de familia son los que, bajo sus opiniones, bajo sus propuestas, nos hacen a nosotros fortalecer este movimiento, y por eso decimos nosotros que no hay ningún temor en el sentido de que nos puedan agredir o que pueda estallar un movimiento represor. Por el contrario, le estamos planteando al gobierno que atienda las demandas del magisterio, de todos los trabajadores, y en ese sentido nosotros abonamos a la transformación de la educación en México como lo plantea el propio gobierno, pero que nosotros decimos que tiene que ser a través de una propuesta alternativa donde realmente se transforme la práctica de los maestros, pero en la realidad, ¿no? En el salón de clases, en el trato con los alumnos, en evaluar los procesos de manera permanente. Y en este caso, pues nosotros estamos acostumbrados también a eso, a recibir por parte del gobierno la agresión, la mala difamación, la información en los medios, que somos agresivos, que somos incendiarios, pero al interior de nuestra organización los planteamientos y principios rectores son muy claros, en el sentido de que es un movimiento social, y así lo entendemos el movimiento del magisterio, es un movimiento del pueblo, es un movimiento de lucha en defensa de los derechos de toda la clase trabajadora aquí en México. Rubén Núñez, no sabes cuánto te agradecemos. Quisiéramos quedarnos contigo más tiempo, pero ya se agota el tiempo, y yo creo que en los próximos programas vamos a estar en contacto contigo. Que esto sea el inicio de una relación con ustedes. Para aquí esta tribuna está abierta para todos ustedes. Pues al contrario, un agradecimiento a todos ustedes y saludo de manera fraterna y combativa a toda la comunidad hispana ahí en Los Ángeles, y sobre todo a los maestros, para que de alguna manera también vayamos coincidiendo en estas formas y jornadas de lucha que en Oaxaca se dan, y que también a nivel nacional. Un abrazo a todos los compañeros maestros allá en Los Ángeles. Muchas gracias, Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de Maestros de Oaxaca. Muchas gracias y muy buenas noches.